Feliz día, feliz semana también a todos ustedes. Buenos días, qué gusto. Estamos avanzando, ¿no? Vamos a nuestro octavo, séptimo, ¿cierto? Vamos a nuestro séptimo día. Qué bendición poder estar juntos, qué bendición poder estudiar la palabra de Dios también. Y espero que hayan descansado bien, domingo, primer día de la semana, ¿no? Todos ahí quizás con una agenda para el día o finalmente para la casa, que generalmente, por lo menos en mi casa, era más o menos así, ¿no? El domingo lo tomábamos para la ropa que tenía que lavar y todo el trabajo del día. Pero espero que el día de hoy sea de gran bendición también para la vida de cada uno de nosotros. Y así es, nosotros hoy vamos a comenzar a, a navegar un poquito, a pasear un poquito por los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis. Eso que nosotros vamos a comenzar a ver para finalmente ir concluyendo lo que significan nuestros 10 días de oración, este llamado a la oración, ese llamado a la comunión, a la santidad que Dios nos está haciendo desde el primer día, ¿verdad? Queridas, queridos, déjame ver ahí, déjame ver tu Biblia, déjame ver, tiene que estar armado todos los días, ¿cierto? Amén, amén, alabado sea Dios. Qué lindo es poder vernos ahí con la palabra de Dios en nuestras manos. Es una gran bendición para nuestras vidas. Yo anoche llegué, tuve un día bien diferente el sábado y llegamos a la casa ya un poquito tarde y se me había simplemente olvidado que tenía que preparar el tema de hoy. Y después yo me acuerdo como a las 10 de la noche, dije, no, toca hacer el tema de mañana. Y terminé soñando que tenía que predicar tanto para ustedes como para otras dos iglesias. Así fue algo que creo que la mente estaba ansiosa y finalmente uno quedó ahí un poco afectado, ¿no? Pero estudiando de la palabra de Dios para preparar, uno se va dando cuenta cada vez más de lo especial que es que nosotros aprovechemos, querida iglesia de Dios, aprovechemos el tiempo que aún tenemos para estudiar este libro, para enriquecernos de él y finalmente poder aprender cada vez más cómo Dios está conduciendo la historia y para dónde nosotros estamos yendo, ¿verdad? Así que con la Biblia en tus manos, vamos a hablar con nuestro Dios para pedirle su permiso para poder estudiar su palabra y entonces ver qué es lo que Él tiene para decirnos en esta mañana. Oremos juntos. Papito querido, buenos días, mi Dios. Gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí otra vez. Gracias porque otra vez sabemos que tú tienes un mensaje para entregarnos. Señor, yo no soy nadie y nada para poder tener en mis labios tu palabra, tener en mis labios, Señor, un mensaje tuyo, sino que me aquí como único instrumento. Y te pido, Padre, que me ocupes para hablarme a mí y para hablar, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, para que una vez más nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, de tu verdad, y comprendamos lo que tú nos quieres, Señor, para estos tiempos, para estos días. Gracias por darnos de tu palabra, gracias por dejarla para nosotros. Gracias, Señor, porque aún podemos alimentarnos de ella. Y mientras eso hacemos, por favor, graba tu palabra en nuestro corazón y mente para que ella sea lo que nos haga permanecer de pie hasta que Cristo Jesús venga. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida iglesia de Dios, vamos a toda máquina y en todo lugar. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer solamente el versículo 6. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 14. Vamos al último libro de la Biblia, el libro de mayor esperanza, cuando nosotros encontramos el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1. Dice allí que es la revelación de Cristo Jesús, la cual Dios da para sus siervos, para anunciar las cosas que pronto han de suceder, las cosas que van a ocurrir. Y cuando nosotros leemos este versículo de la Biblia,
versículo 1 de Apocalipsis 1, nos vamos dando cuenta de por qué la existencia del libro de Apocalipsis. Algunas personas, y ahora que estoy en el comportaje, encuentro con muchas personas y encuentro con muchas ideas también de lo que es Biblia, de lo que es Dios, de lo que fue Cristo y de lo que es el Apocalipsis. La mayoría de las personas que no estudian del libro de Apocalipsis tienen miedo de lo que hay en el contenido de este libro. Es que es bestia aquí, es bestia allá, son 7 cabezas, tantos cuernos. ¿Y esto qué pasa aquí, no? Luego unas especies, ¿no?, de animales extraños que tienen 4 ojos y se dicen seres vivos que están sentados al lado de Dios, que tienen ojos por todos los lados, y las personas comienzan a quedarse un poco asustadas. Pero cuando nosotros leemos el primer versículo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, encontramos la razón de ser de este libro. Revelación de Cristo Jesús. No es para nada más. No es para hablar de bestia, no es para hablar de cuerno pequeño, de blasfemia, de plagas, no es para hablar de 7 trompetas, es para hablar de Cristo. Revelación de Cristo Jesús, que Dios da a sus siervos para que estos sepan las cosas que van a suceder. Este libro es necesario ser estudiado, este libro es necesario ser investigado, porque es el libro de Cristo. Es el libro que va revelando no solo quién es Cristo, sino el actuar de Cristo en la historia de su pueblo. Cristo tomando el tiempo de decir a su siervo Juan, mira, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y estos que leen de este libro, los que guardan las palabras de este libro, estarán felices, estarán tranquilos, porque saben que quien está dirigiendo todo, que quien está en la historia, comandando cada detalle, es Cristo, nadie más. Cristo conduciendo su iglesia, Cristo conduciendo su pueblo, Cristo explicando, tranquilos, así sucederán las cosas, no diferente de ello, así serán las cosas. Y cuando vamos al capítulo 22 del último capítulo de Apocalipsis, vamos a entender entonces por qué tiene que suceder así, porque él dice, y ya no más habrá ni siquiera necesidad de sol en la tierra, porque Jesucristo, que va a habitar en este mundo, que transformará este mundo como el centro de todo el universo, va a habitar con nosotros, y su gloria es tanta, su gloria es tan tremenda, que la luz del sol queda mediocre delante de la gloria de Cristo Jesús. Y dice, Él habitará con su pueblo, Él será solo su Dios, y este pueblo será su pueblo, y Él será su Dios, y ya no más habitará en la tierra mentirosos, fraudulentos, personas violentas. El impío será destruido, y este lugar, esta tierra renovada, este lugar se transformará en el centro de encuentro de todo universo, que vendrá aquí, en este mundo, a adorar a tu Dios y a mi Dios. Perfecto es el libro de Apocalipsis, el libro de la paz, el libro de la esperanza. No es un libro de sangre, de plagas, de castigo, de ello. Es revelación de cada paso de Cristo por nuestra salvación eterna. Y dentro de este libro, Dios conduce a su siervo a dejar registrado en una visión que tuvo 3 mensajes angelicales, 3 mensajes angélicos para que la iglesia anunciara. Y entonces nosotros vamos al capítulo 14, al versículo 6, y la palabra de Dios dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Juan vio a un ángel, y este ángel Juan vio volando. Yo creo que todos aquellos que han estudiado, aunque sea lo más mínimo de Apocalipsis, entiende que este término volar está significando rapidez, velocidad, urgencia.
Juan ve a un ángel que tenía una misión que cumplir con rapidez. Juan ve a un ángel que está representando al pueblo de Dios, que tiene una misión que debe cumplir con urgencia, es un mensaje que tiene que ser entregado de forma rápida, de forma veloz, porque es un contexto emergente, es un contexto en que se necesita entregar inmediatamente este mensaje. Y entonces Juan comienza a desglosar, ¿no?, el mensaje entregado por este ángel. Pero vamos a dar una analizada respecto a este versículo para que podamos entonces adentrar a lo que serán los mensajes angélicos que vamos a ver en los demás días que nos quedan todavía de esta jornada de 10 días buscando al Señor y queriendo conocer de su voluntad. Y lo primero que Juan dice es que este ángel que volaba, que era rápido, que era veloz, que estaba urgido para entregar un mensaje, este ángel tenía con él un evangelio eterno. Y aquí ya Juan trae una enseñanza para nosotros. Es un evangelio eterno y es uno. No es otro evangelio, no hay uno que pueda encajarse con él, es uno mismo desde Adán. Desde que nosotros leemos en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, cuando Dios dice a Adán que de la simiente de la mujer vendría uno que iba a pisar la serpiente en la cabeza, pero la serpiente heriría su talón. Desde este momento el evangelio es el mismo. Es un todo, es para siempre y será el asunto por toda la eternidad. Es el mensaje evangélico que nosotros vamos a conversar. Único, exclusivo. Y cuando nosotros entendemos un único evangelio, estamos entendiendo que no es una porción de la Biblia. Muchas de las veces nosotros leemos la palabra evangelio y la asociamos a lo que fue la vida de Cristo en la tierra. Y por ende, 4 evangelios en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los evangelios que explican la vida de Jesús en la tierra. Entonces, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la vida de Cristo. Pero no es solamente esto. El evangelio encontramos de Génesis a Apocalipsis. Es toda la Biblia, todo el mensaje bíblico, toda la verdad bíblica, la totalidad de la Biblia expresada, escrita y entregada para los hombres. Es eterna. Toda la eternidad será hablado, conocido que un día Dios decidió crear un mundo y dentro de este mundo crear un ser humano que fuera hecho a su imagen, su semejanza. Y este ser humano fue puesto a prueba con un único árbol, una única restricción, que era que no comiera, que no tocara. Pero lamentablemente cae en el pecado, en el engaño de que eso por comer podría hacerle creer que él podría ser como Dios cuando ya lo era. Ya era como Dios. Hecho a su imagen y su semejanza, conocía del bien, no necesitaba experimentar del mal, pero decidió hacerlo. Entonces Dios tuvo que allí prometer al hombre que vendría uno para corregir el error que el hombre había cometido. El error que el hombre había cometido, que transformó un paraíso, la palabra Edén significa delicias, transformó el paraíso en el infierno para el hombre. Porque luego de pecar, luego de cometer el error de desobedecer a Dios, Adán y Eva estaban en el paraíso deseando esconderse de aquel lugar. Estaban en el paraíso deseando esconderse de Dios. No querían estar allí. El paraíso se transformó en un infierno. Y Dios entonces presenta al hombre tranquilo. Habrá consecuencias y este lugar ya no sirve para ustedes. Aquí ustedes ya no conseguirán vivir.
Porque comparando la mancha de pecado que hay en ustedes, comparando ahora la naturaleza mala que hay en ustedes y ustedes viviendo aquí, comparando la santidad de este lugar, ustedes no van a soportar estar aquí. Así que salgan, pero tranquilos, porque hay un plan. Y este plan es que el Hijo de Dios venga a hacerse hijo de hombre y muera por el ser humano. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia solo tiene un centro. Hablar de aquel Dios que ama tanto a la humanidad, que negó a sí mismo para venir a este mundo y recuperar aquello que el hombre perdió. Este es el Evangelio eterno. Esta será la conversación de por toda la eternidad. Cómo Dios fue capaz. Qué amor es este. Él se hizo hombre. Las únicas marcas, las únicas huellas de la tierra de pecado, de la historia de pecado del mundo, que los santos y todas las criaturas de los mundos no caídos van a ver por toda la eternidad, son las marcas en las manos de Cristo Jesús, en sus pies, en su costado y en su cabeza. Son el único recuerdo que la humanidad de todo el universo va a tener del Evangelio eterno. Y este Evangelio eterno es un Evangelio bíblico, es la revelación del propio Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice que nadie altere la profecía, que nadie añada algo o saque algo de este libro, porque no hay cómo cambiar este Evangelio. Es eterno, no es alterado, no es manipulado, no es modificado, es la totalidad de la revelación de Dios. El Evangelio es bíblico, no es una idea y teoría humana, no es una historia inventada por el ser humano de que vino un profeta que se acercó a la tierra, que hizo eso, que hizo aquello, pero este profeta dice que tú no necesitas guardar la ley, que la ley ya no existe, que esto es cosa del pasado, que solo fue para el pueblo de Israel. No, no es un evangelio escrito y creado por el hombre, es un evangelio que tiene por base un plan divino de revelarse al mundo. Y este evangelio bíblico, ese que está registrado desde la primera hoja de Génesis hasta la última de Apocalipsis, es eterno y debe ser hablado, debe ser anunciado y conocido por el mundo entero. Es el deseo de Dios, un evangelio eterno que debe ser predicado. No es una opción, no es una oportunidad, no es una responsabilidad, no es simplemente un intento, es que quizás vamos a hablar solamente a los de Sudamérica, tratemos de entregar una porcioncita en Norteamérica. Es un evangelio eterno, completo, total, de toda la palabra de Dios que está escrita, registrada, informando lo suficiente para tu salvación y para mi salvación, porque lo que no está registrado en la Biblia es porque Dios consideró esto no es determinante para tu salvación. Lo determinante para tu salvación tú encuentras desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y si quieres sacar algo de ahí porque no te conviene, porque para ti es demasiado, es una exigencia que no creo que Dios se equivocó en dejarlo ahí, el problema es tuyo, porque no cambia el evangelio. Y este evangelio debe ser predicado, es una responsabilidad, es una obligación espiritual de todo verdadero cristiano. Queridos, cuando nosotros conocemos a Cristo, automáticamente nos hacemos responsables de que otros también lo conozcan. Es un evangelio que necesita ser experimentado, conocido, porque Dios quiere revelarse a todos. Dios no quiere revelarse a uno aquí y a otro allá. Dios quiere revelarse a todos. Y es una obligación espiritual de todo verdadero cristiano anunciar de este evangelio. Este ángel, imagínate,
que Dios prefiere tomar la figura de un ángel perfecto, santo, hermoso, porque así me imagino cada ángel, para representarte a ti, representarme a mí, representar a su pueblo, representar a sus siervos que entienden la urgencia de Dios de hacer que el mundo conozca su evangelio eterno, su mensaje de amor eterno, que el mundo conozca su propia revelación. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Será que yo le importo? ¿Será que yo tengo significancia para Él? ¿Será que Dios, a Él le importa lo que necesito? ¿A Él le importa cómo estoy? Dios quiere que el Evangelio sea conocido para que el mundo entienda quién es Él y qué hace Él. Por eso que aquellos que entienden que no hay otro compromiso más importante que este, lo vive con toda intensidad. Es necesario que el mundo lo conozca. Y es otra parte de lo que vemos en el versículo, porque Juan dice, es un evangelio eterno para predicarlo, es decir, que debe ser predicado a quienes, a los habitantes de la tierra, a toda nación, toda tribu, toda lengua y pueblo. Todo el mundo necesita saber, no es que nosotros necesitamos separar un lugar, no es que algo debe ser pasado por alto, no es que una persona debe ser ignorada, es que todo el mundo debe saber. Dios no elige a quién. El borracho necesita conocer, el inmoral necesita conocer. El mentiroso necesita conocer, el ladrón necesita conocer, la prostituta necesita conocer, el adúltero necesita conocer, aquel que viola a los niños, viola a mujeres necesita conocer. Todos, sin ninguna excepción, necesita conocer de este evangelio eterno. Dios quiere revelarse a todo ser humano. Nosotros no podemos limitar la revelación de Dios a nadie, porque Dios quiere ser revelado a todos. Él no se limita a los mejores, a los más santos. Sabe que un día fui impresionada. No sé si quizás hay alguien aquí que no sea adventista, tenga otra, participe de otra denominación religiosa. Un día en la ciudad de Viradouro, donde yo hice mi primer un año en misión, nuestro desafío era plantar una iglesia adventista en una ciudad que no tenía ninguna iglesia adventista. Era una ciudad donde predominantemente estaba la religión evangélica y la religión católica. Y comenzamos a trabajar yendo puerta a puerta, ofreciendo estudios bíblicos y trabajando. A veces teníamos 10, 12 estudios bíblicos al día y dando todo lo que podríamos dar para hablar la palabra de Dios y formar esta iglesia. Y efectivamente la iglesia fue formada, muchas personas decidieron, fueron bautizadas, y una de ellas que yo di estudio bíblico, un día conversando en la informalidad de una conversación entre amigas, ella me dice: Michelle, yo no conocía a Jesús en la iglesia adventista. Y sabe que esto me vino un celo pecaminoso, porque Dios me dio una gran lección aquí. Ella dijo: yo no conocía a Jesús en la iglesia adventista. Yo conocí a Jesús en la iglesia evangélica. Y yo quedé así, pero ¿cómo, no? Como el verdadero farisaico, ¿no? Ella me dijo: Michelle, yo conocí la verdad de Jesús en la iglesia adventista. Pero a Jesús yo lo conocí en la iglesia evangélica. Me enamoré por él en la iglesia evangélica. Y me bauticé allí porque me encontré con Jesús. ¿Y sabe lo que Dios me estaba enseñando? Este evangelio eterno es predicado por todo su pueblo. Su pueblo. Y su pueblo solo tiene una placa. Y tú encuentras en Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús.
no tiene una patente religiosa. Toda iglesia, toda religión cristiana predica de Cristo. Recuerda que un día los discípulos llegaron a Jesús y le dijeron: Jesús, hay unos griegos ahí que están predicando en tu nombre y nosotros dijimos que no lo hagan porque ellos no te siguen a ti, no andan con nosotros. Y recuerda la respuesta de Jesús. Jesús dijo: deja que hablen, porque los que no se juntan con nosotros se esparcen. Deja que hablen. Cuando leemos en Proverbios capítulo 31, el famoso versículo que muchas de las veces ocupamos para el Día de la Mujer o para semanas de evangelismo femenino, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Si nosotros observamos ahí, hay características de la propia iglesia de Dios. Y podremos cambiar iglesia virtuosa, ¿quién la hallará? Y comienzas a observar los análisis comparando que en la Biblia, en profecía específicamente, la palabra mujer se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios. Vamos a ver que en el capítulo 31 de Proverbios, más allá de solamente hablar de una mujer, que el hombre es encantado por ella, que sus hijos la elogian, vamos a ver una iglesia que su Dios, que su dueño, también dice a esta iglesia, ¿sabe qué? Hay muchas que proceden con bien, hay muchas iglesias que hablan de Cristo, hay muchas iglesias que anuncian de Cristo, pero tú, mujer, esta iglesia que es mía, esta iglesia que yo elegí, esta iglesia que yo seleccioné, sobrepasa a todas, pero las demás también hacen el bien, anuncian de Cristo, hablan de Cristo. Y no está mal que esto suceda, porque Dios quiere que el evangelio sea conocido por todos. Pero llegará un punto, en cumplimiento de Apocalipsis 18, en cumplimiento de Juan 10, que todas las ovejas, las que están en el redil y las que no están, todas escucharán la voz del único pastor y serán un solo pueblo, con un solo pastor. Dios quiere, queridos, que todo ser humano conozca de su evangelio. No podemos limitar a nadie que conozca de su palabra. No podemos elegir a quién hablar. No podemos simplemente definir, este sí merece, este ya es un caso perdido. Eso no existe porque la Biblia, esta que tú tienes en tus manos, en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios amó al mundo, no la iglesia adventista del séptimo día, no aquellos que son más exigentes en la guarda de la ley, no aquellos que saben la verdad, no aquellos que tienen o no tienen de tal y tal conocimiento, al mundo. Dios quiere salvar al mundo, pero todos aquellos del mundo que escuchen su voz, que escuchen su mensaje, tienen que tomar una decisión. Tienen que creer o no creer. Y entonces se pierde o se salva, pero el mundo tiene que saber. El mundo necesita conocer. Todos están en la lista de objetivo público de Dios. Todos necesitan saber. Tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu amiga. Dios amó al mundo, no a algunos. Al mundo. Y el corazón de Dios anhela que el mundo oiga de su evangelio eterno. Por eso Dios eligió una iglesia. Dios no eligió una iglesia para que simplemente se levantara a decir somos los mejores en el mundo. Dios eligió una iglesia para que se levante a decir Él es mejor para el mundo. Él es mejor. Es a Él que tienen que mirar, es a Él que tienen que buscar. El que fue levantado, este atraería para sí
todo el mundo. Y esta iglesia que Dios estableció, que está profetizada, que en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, se encuentra la profecía para esta iglesia surgir. Y de acuerdo con la historia, esta iglesia surgió, tiene un nombre en la tierra llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia fue escogida para que se levante a decir al mundo quién es el mejor. Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Para esto fuimos hecho iglesia. Para esto fuimos formado iglesia. Y todo el mundo necesita escuchar de esta iglesia la verdad del evangelio eterno, no alterado, no modificado, no manipulado, sino puro y simple como es. Puro y simple como es. Sencillo, que cualquiera puede leer y entender. Cualquiera puede escuchar y decir, está claro, es esto lo que quiero. Pero la pregunta que hago, queridos, es ¿qué estamos haciendo nosotros? Ayer fuimos apuñalados por la palabra de Dios para que oremos de la forma que necesitamos orar, para que este evangelio sea conocido. Y sabe que si nosotros volvemos al libro de Hechos, vamos a ver que cuanto más persecución la iglesia tenía, más se esparcía, y por esparcirse, más el evangelio se expandía. Por eso nosotros no vamos a huir de persecución, no vamos a huir de problemas, no vamos a huir de dificultades. La iglesia necesita ser perseguida para que se esparza, y esparciéndose el evangelio le acompaña. Dios sabe qué hacer. Esta iglesia fue creada, fue instituida con un propósito. Y cuando vemos ahí de Juan diciendo para que todos los habitantes de la tierra, a toda nación, toda tribu, toda lengua y todo el pueblo, y entendemos este contexto del que el ángel volaba y que tenía en su mano este evangelio, entendemos que este evangelio que es eterno, que debe ser predicado a todo el mundo, este evangelio debe ser predicado ahora. No es para ser de una forma postergada, Él es urgente, Él es inmediato. Si tú supieras que tu médico tiene para ti un diagnóstico de vida o muerte, ¿preferiría que Él te dijera un año después? ¿O te dijera inmediatamente, ese es tu diagnóstico y este es tu tratamiento? ¿Qué preferirías tú? ¿Que se callara el médico para que tu enfermedad te consumiera hasta que tú te mueras? Yo estoy seguro que no es esta la preferencia que tienes. Que desearía, independiente de la mala noticia, desearías que el médico te diga inmediatamente, doctor, ¿cuál es el tratamiento, doctor? Queridos, el mundo está enfermo. Lamentablemente, la Biblia no trae para el mundo un diagnóstico favorable. La Biblia trae para el mundo el diagnóstico de que tienen poco tiempo de vida. Pero esta misma palabra trae para el mundo el tratamiento para recuperarse. Cómo poder alcanzar a tener una vida que es una vida que vale la pena vivir y es una vida en abundancia, que es la salvación que Cristo ofrece. Y tú se coloca ahora en el lugar del médico. ¿Te callas o hablas? Porque esta misma Biblia dice, tú que sabes, tú que yo he mandado, tú que yo he enviado, si no les hablas a los impíos, la sangre de ellos estará sobre ti. Pero si sí les habla y ellos no quieren aceptar, la sangre de ellos recaerá sobre ellos. Pero tú tienes en tu mano un mensaje de vida y muerte. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Y un día en esta misma ciudad de Viradoro, yo, por algunos problemas con uno de los misioneros, que no entendía por qué me perseguía tanto este joven, decidí no predicar más. Yo dije, Señor, ¿sabe qué? Aquí yo no predico más. Lo único que yo voy a hacer es dar estudios bíblicos en las casas
ir a los grupos pequeños, hacer mi papel en la casa de las personas, pero en la iglesia y aquí en la casa de los misioneros, yo ya no predico más. Porque toda palabra que yo levantaba a hablar, tomaban en contra de mí. Yo dije, ya no más, Señor. Yo no predico más. Y seguí con esto. Realmente no predicaba. Venía Milita y Michelle, ¿tú predicas? No, yo no voy a predicar. Y así seguía. Hasta que un día una señora se me acerca y me dice, Michelle, ¿por qué no predicas más? Y yo le dije, no, es que hay una agenda. Y un día me toca, pero todavía no me ha tocado. Yo no quería decirle a ella que estaba recién llegando a la iglesia, que había problemas entre los que predican el evangelio. Y ella, ajá, así me dijo. Y me dijo, quería pedirte un favor. El domingo después de la reunión de conquistadores, ¿podrías venir a mi trabajo? Porque ella trabajaba como cuidadora de ancianos. Ella trabajaba al lado de la iglesia. Yo dije, ok, sin problema. Eso era comienzo de semana. Llegó el día domingo, estábamos afuera con los niños en el club de Conqui, y ella me dijo, Michelle, no se te olvide, te estoy esperando. Ok. Terminó el programa en la reunión de conquistadores y yo fui a su trabajo. Llegué allí y ella dijo, siéntate. Y yo estaba incómoda, yo decía, pero no sé por qué, pero yo me sentía incómoda con ella ahí. Yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que me quiere decir? Entonces ella senta, me mira a lo más profundo de los ojos y me dice, me mientes. Y yo ya me asusté, pues le dije, ¿de qué me hablas? No me vengas a decir que es que no predicas porque ya es una agenda, porque ya pasó que todos los misioneros predicaron menos tú. Entonces, ¿por qué no predicas? Y yo dije, Señor, yo no puedo mentir aquí, pero yo no quiero que una oveja recién llegada sea espantada porque hay problemas entre los obreros. Le dije, mira, lo que pasa es que hay algunos contextos personales que me están impidiendo de predicar. Y ella me dijo, yo quiero decirte algo, Michelle. Un día estaba barriendo afuera de mi casa y se me acercaron dos jóvenes con una mochila en la espalda, una polera escrito Misión Caleb. Y estos dos jóvenes comenzaron a conversar conmigo, muy simpáticos, hasta el punto que me ofrecieron estudios bíblicos. Yo dije, no, aquí no, hijitos. Yo ya tengo mi alma vendida al infierno, así decía ella. No quiero estudios bíblicos. Los chicos quedaron tan angustiados con la respuesta de ella que dijeron no. Insistieron, cada vez iban otra vez a su casa, estudian la Biblia con nosotros. Ella siempre decía la misma respuesta. Y dijo, un día vinieron otra vez a mi casa. Yo dije, ya basta, ok, para que dejen de ser tan cansones conmigo, yo quiero estudiar la Biblia con ustedes. Vengan a mi casa y vamos a estudiar. Y los chicos comenzaron a darle estudios bíblicos. Y luego comenzaron a invitarla a ir a la iglesia. Y ella comenzó a ir a la iglesia. Nosotros pasamos 3 meses teniendo cultos todos los días, día tras día, culto por 3 meses, tratando de ir preparando a esta iglesia para entender su fundamento. Y ella dijo un día, miércoles, yo me puse a orar, Michelle, y le dije a Dios, Dios, estoy cansada de que estos chicos vengan a mi casa, abran la Biblia y yo sienta un vacío cuando ellos llegan y cuando se van. Estoy cansada de entrar en esta iglesia y salir de la misma forma que llegué. Si tú quieres hablar conmigo, hoy es tu última oportunidad, porque es la última vez que pongo mis pies en la iglesia adventista del séptimo día. Y te digo, Señor, no entraré en ninguna otra iglesia. Entenderé que mi alma está vendida al infierno. Si quieres hablarme, hoy es la última oportunidad que tienes. Y este día que yo no sabía, era coincidentemente el primer día que me tocaba predicar en la iglesia. Yo, cuando el pastor me da el paso, yo me levanto, tomo la Biblia. Y ella dijo, cuando yo te vi levantar, dije, ay no, una mujer va a predicar. Y como era una ciudad predominantemente evangélica y católica,
siempre son hombres que están predicando. Y ellos están acostumbrados a esto. Entonces ella dijo, aquí será igual, voy a entrar y voy a salir de la misma forma. Y ella dijo, cuando tú te levantaste y diste la vuelta para que viéramos tu rostro, yo comencé a sentirme incómoda. Algo como que me hacía quedar pegada a la silla cuando yo quería levantarme. Y tú comienzas a predicar sobre Rahab, sobre el pedido de Rahab y sobre lo que Dios hizo en la vida de Rahab, siendo ella una prostituta, y que Cristo Jesús vino del linaje de una prostituta para realizar su plan de vida eterna en la humanidad. Michelle, fui prostituta por 15 años. Viví 15 años con una mujer. Mis hijas hoy están viviendo una vida como lesbianas por mi causa. Yo tuve un diagnóstico de bipolaridad. Ni mis nietos querían verme por el carácter que yo tenía. Yo fumaba y bebía cuanto quería, maltrataba al primero que me apareciera. Tú no tienes idea de todo lo que ha pasado en mi vida desde que a los 5 años 2 de mis primas me violaron sexualmente. Y entonces escucho por tu voz que había esperanza para una prostituta. Yo sentía que de mí estaba saliendo algo. Sentía que Dios estaba arrancando algo de mí, Michelle. Y en 30 minutos fue suficiente para que yo entendiera que Dios me amó también. Y por eso envió a su Hijo, para que si yo le crea, yo no me pierda, sino que yo tenga la vida eterna. ¿Y sabe lo que ella me dijo? Tienes que volver a predicar. Queridos, eso fue un golpe fuertísimo para mí, porque mientras ella contaba su experiencia, que yo no soñaba con nada de lo que había pasado con ella, yo no conseguía desviar la mirada de ella. Ahora era yo que estaba pegada a la silla, que quería levantarme y no podía. Y ella me dijo, tú tienes que volver a predicar, porque hay muchos socorros como yo, porque así se llama ella, hay muchos socorros como yo que necesitan escuchar del Evangelio eterno. Hay muchas como yo que están creyendo que están perdidos, que no hay solución más para su vida. Michelle, desde aquel día nunca más tomé un remedio para la bipolaridad. Desde aquel día nunca más puse un cigarrillo en mi boca. Desde aquel día nunca más tomé alcohol. Desde aquel día soy otra persona porque encontré con Cristo Jesús, el centro del Evangelio eterno. Tú tienes que volver a predicar. Y sabe, queridos, que yo entendí, porque cuando Dios me llamó para salir de mi casa, para dejar mi trabajo, dejar mi familia, yo le dije, Señor, si tú me estás llamando, muéstrame en tu palabra que es eso lo que tú quieres que yo haga. Era una madrugada que hasta hoy me acuerdo, entre lágrimas, de rodillas, decía, no me levanto de aquí hasta que tú no me digas qué tengo que hacer. Muéstrame en tu palabra si voy o si quiero. Y cuando esta señora habló a mí, tú tienes que volver a predicar. Yo recordé los versículos que Dios me puso a los ojos para que yo entendiera que Él me estaba llamando. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el versículo 5, Dios dijo, yo te insisto, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que ahora están dispuestos a escuchar, pero pronto ya no escucharán de la sana doctrina, ya no querrán saber de la verdad, se van a entregar a las fábulas, se van a entregar a las mentiras, se van a entregar a los engaños, pero aún puedes hablar. Entonces predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque yo aún quiero salvar. Queridos, tienes que volver a predicar. El mundo necesita conocer del Evangelio eterno. Hasta hoy Socorro me dice, si yo tuve salvación, ¿quién no va a tener? Cada uno tiene su historia, algunos con cosas más graves que las otras, pero Dios está mirando a todos estos y dice, ve por ellos, porque yo quiero salvarlos. Independiente de lo que hizo, independiente de lo malo que fue, independiente de la desgracia que causó a otra persona, ve por ellos, porque yo quiero salvarlos.
Dios quiere que su evangelio eterno sea conocido, porque todo en Dios es para salvar. No hay nada en Dios que desea condenar. Y si nosotros no tomamos ese evangelio en nuestras manos como este ángel que representa a ti y a mí, si nosotros no vamos con urgencia a mostrar, a hablar de este evangelio, queridos, nos hacemos cómplices de la perdición de muchas vidas. Si ves conmigo a Juan capítulo 17, vamos a leer los 3 versículos, Juan 17, versículo 1, 2 y 3. La palabra de Dios dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan, Señor, que tengan a ti por conocido, que sean íntimos contigo, que sean tus amigos, que estén contigo, que caminen contigo. Padre, por favor, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo sea glorificado en la tierra, para que tu nombre sea conocido en la tierra, y entonces haya vida eterna para el que escuche. Queridos, la vida eterna no va a comenzar cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos a buscar los suyos. La vida eterna comienza aquí en la tierra cuando conocemos de Él. Es por eso que Dios quiere que el evangelio sea predicado. Es por eso que Dios tiene urgencia para que ese evangelio sea esparcido por todo el mundo, porque Él quiere que todo el mundo viva la vida que Él ofrece. Comienza con saber quién es Él. Y por eso yo te pregunto a ti, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué visión tienes de Él? ¿Cómo lo defines? ¿Quién es Jesús para ti? Porque si tú sabes la respuesta a esta pregunta, tú te levantas a decir al mundo quién es Cristo para ti. Tu vecino va a saber a través de ti quién es Jesús. Tus compañeros en la iglesia van a saber a través de ti quién es Jesús. Los que estudian contigo en la universidad van a saber a través de ti quién es Jesús. Los que trabajan contigo en la empresa, en el banco, en la panadería, en donde sea, van a conocer a través de ti quién es Jesús. Pero si tú no tienes esta respuesta, entonces se entiende por qué estás callado. Porque es imposible conocer de este Cristo tan maravilloso y mantener la boca cerrada respecto a Él. Es imposible tener a este Jesús tan abundante en el corazón y no dejar que finalmente Él fluya por los demás. Es por eso que Jesús, que Dios dijo en su palabra a través del profeta Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No saben quién yo soy, no entienden mi plan, no saben lo que les estoy diciendo. El evangelio está siendo cambiado, hay teorías, hay fábulas, hay mentiras, hay engaños, teorías humanas que están siendo más predicadas que la verdad pura y simple de Cristo. Porque aquellos que fueron levantados en el mundo para anunciar este evangelio eterno, no manipulado, puro, verdadero, honesto, sincero, real, están callados. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que la gente sea engañada? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que la gente crea en las mentiras? A mí me preguntaron un día, ¿por qué existen tantas religiones? Y yo dije, porque hay gente para creer. Porque si no hubiera gente para creer en cualquier cuento que se les diga, no habría tanta religión. Pero porque la verdad bíblica no es predicada con la vehemencia que necesita ser predicada, la gente se debilita. Están viviendo hasta presiones psicológicas espirituales, porque hay religiones que están jugando con la fe de las personas. Es que el milagro no ocurrió porque tú no tienes fe suficiente. Paga un poquito más, pone un poco más de fe y entonces tu milagro acontece. Es que tú no recibes el Espíritu, que no te hace caer, que no te hace hablar en lenguas raras, que nadie entiende lo que tú digas porque no tienes fe. Porque si tuvieras, entonces el Espíritu sería derramado sobre ti, tú te vas a caer y vas a comenzar a hablar cosas raras, jugando con la fe de las personas.
Hay religiones jugando con la fe de las personas que dicen, no, tranquilo, porque este hijo que se murió ahora está allá en el cielo mirando tu sufrimiento aquí, porque debe ser tan agradable vivir en el cielo viendo el sufrimiento de los queridos en la tierra. Entonces, tranquilo, tu hijo está en un lugar mejor mientras tú pierdes tu vida en esa tierra. Jugando con la fe de las personas, causando ansiedad espiritual en todas, a punto de llegar a un momento de decir, realmente yo no le importo a Dios. Y se muere la fe, y se muere la esperanza, y el corazón de Dios sangra. Duele, porque Dios fue demasiado lejos por la humanidad para que tú y yo no digamos nada. Es un evangelio eterno, es un evangelio urgente, es un evangelio que necesita que todo el mundo sea conocido, porque Dios quiere revelarse. ¿Y sabe cuál es el mayor privilegio de la iglesia de Dios? Es ser el instrumento en el cual Dios se revela. Queridos, no es solo hablar de Él. Todas las demás religiones están hablando de Él. Es mostrarlo, es revelarlo. Y esta revelación Dios hace a través de las Escrituras. Esta revelación Dios hace a través de la naturaleza. Y esta revelación Dios hace a través de ti, a través de mí. Por eso que es un evangelio a toda máquina y a todo lugar. No se elige lugar. Lo único que se elige es la velocidad. Pon el pie en el acelerador y vamos. Anunciemos, porque Dios quiere revelarse. Dios quiere revelarse. Jesucristo aún no se levanta del santuario para venir. Y mientras Jesucristo está intercediendo en el lugar santísimo del santuario, hay salvación para toda criatura. Hay salvación para el que te dañó la vida, hay salvación para el que te mintió, hay salvación para aquella persona cuyo el esposo adulteró, hay salvación para toda criatura, mientras Jesucristo todavía está en el santuario intercediendo por la humanidad. No podemos ser los que impiden que este evangelio es predicado, porque Él dijo, si ustedes no hablan, si ustedes no anuncian, yo levantaré las piedras. Pero a ellas hablarán. El evangelio no se va a silenciar. El problema no es si va o no se predicar el evangelio. El problema es si yo estoy comprometida con esto. Porque no puede que alguien siendo criado a su imagen y semejanza con Dios prefiera que un ser inanimado, una piedra, hable en su lugar. Perdemos un privilegio tan tremendo. Perdemos una alegría tan rica si no silenciamos. Iglesia de Dios, este evangelio no manipulado y puro está siendo predicado por todas las formas y maneras que Dios busca. Y Dios sigue llamando a ti y a mí para ser parte de este pueblo representado por un ángel que está volando por el cielo, hablando un evangelio puro y simple. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que tú piensas hacer? Nadie llegará al cielo habiéndose callado en la tierra. Nadie. No habrá una persona que llegará al cielo sin una estrellita en su corona. No habrá uno que esté sin una estrella en su corona. Pero que para que haya esta estrella en nuestra corona, tu voz tiene que ser escuchada. Tu voz tiene que ser oída. Tu vida necesita ser la Biblia que mucha gente va a leer. ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos a este llamado de Dios de levantar a una iglesia para que diga al mundo que Él, Cristo, es lo mejor para la humanidad? ¿Cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar? Anunciemos el evangelio eterno. Necesitamos volver a predicar, porque hay mucha gente necesitando conocer la sanidad para su vida, la solución para su vida, el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida para volver a vivir en paz. No les quitemos este privilegio.
No les quitemos esta oportunidad. No carguemos en nuestras manos la sangre de vidas que podrían creer y conocer a Jesús y no lo hicieron porque nos callamos, sino que hablemos como lo que aprendimos ayer. Señor, danos el valor para que hablemos sin vergüenza, para que hablemos sin temor, para que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y de esta manera las personas conozcan al Dios que las amó tanto, que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y que no crean en mentiras, que no crean en engaños, que no crean en fábulas que los hombres inventan, sino que crean en ti, en tu verdad, que es exclusiva, que es absoluta, que es inalterable. ¿Cuál es tu decisión como pueblo de Dios? Porque si tú dices hacer parte de este pueblo, tú ya te asumes como un anunciador de este evangelio. Si has entendido el mensaje de esta mañana, si has entendido el llamado que Dios te está haciendo, entonces toma la decisión de comprometerte con la verdad y la publicación de esta verdad con tu voz, con tu vida, con tu testimonio, con tu iglesia, con tu familia, con todo lo que tú hagas, glorifique el nombre de Dios. Llene el corazón de Dios de alegría, anunciando del Evangelio eterno, para que finalmente Jesucristo vuelva a esta tierra. Que esta sea, queridos, nuestro más sincero deseo, que Jesús vuelva, y para que Él vuelva, yo hable de Él, yo anuncie de Él, y entonces Él vendrá con todo el gusto, y el mejor gracias que vamos a recibir será el de Cristo diciendo: gracias, hijo mío, por traer a estos a este lugar, porque creyeron en la palabra que tú anunciaste de la verdad del mismo Evangelio eterno. Es el mejor gracias que nosotros vamos a escuchar. Si quieres de las personas que hoy nos agradecen, sino Jesús agradeciéndote a ti, porque entendiste lo que Él quería de ti, que tu voz sea conocida por el Dios que tú anuncias. Esta es la voluntad de tu corazón. Este es el deseo de tu corazón. Entonces puedes decir a Cristo: envíame, Señor. Envíame, Señor, porque yo quiero que el mundo entero conozca este evangelio que me ha salvado, este evangelio que me está transformando. El mundo necesita conocer. Si esta es tu decisión, querido, cierra tus ojos conmigo. Vamos a pedirle al Señor que realmente nos envíe, que realmente nos use, que encuentre en nosotros tinajas vacías para llenarnos de su espíritu y entonces servir de canales de bendición para que el mundo conozca el evangelio eterno, que es urgente para estos tiempos. Cierra tus ojos, vamos a hablar con nuestro Dios para que Él nos haga sus mensajeros. Padre querido, Señor, tu evangelio es indiscutiblemente eterno, verdadero, veraz y urgente. Padre, el mundo se está perdiendo, el mundo se está pereciendo porque le falta conocimiento, y tú nos hiciste como iglesia, tú nos levantaste como un pueblo para que anunciemos quién es el mejor. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la verdad? Eres tú, Señor. Tú eres el pan, tú eres el agua, tú eres la vida, tú eres la resurrección, tú eres la luz, tú eres la sanidad, tú eres la esperanza, tú eres la paz. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres toda la solución que la humanidad necesita. El mundo necesita conocer tu evangelio, que desde Génesis hasta Apocalipsis, sin ninguna alteración, representa a ti, revela a ti y muestra a ti, a todo ser pecador, a todo ser perdido que somos nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a entender de una vez por todas que tú nos estás llamando a comprometernos con tu evangelio, a anunciar tu evangelio con rapidez, con velocidad, con urgencia, porque el mundo está muriendo. Ayúdanos, Señor, a vaciarnos de nosotros mismos y dejar que tu Espíritu nos tome por completo, para que te anunciemos, para que te representemos, para que el mundo te conozca a ti
que tú eres el Dios verdadero, a Jesucristo tu Hijo, que vino por nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, para levantar, Señor, y exaltar tu ley, tu voluntad, tu carácter, para hacerte conocido por todo el universo. Y entonces que este sacrificio no sea en vano en el mundo. Cristo Jesús quiere ser conocido. Ayúdanos, Señor, a hacerles a ustedes conocidos en el mundo. Por favor, Padre, convierte tu iglesia para que nos comprometamos con el Evangelio, para que las piedras no abran en nuestro lugar, sino que nuestra voz sea conocida, no por nuestros gritos, no por nuestras murmuraciones, no por nuestras quejas, sino por el Evangelio que nosotros anunciamos, y nuestra vida represente el Evangelio vivo en nosotros mismos, que nos cambia, que nos transforma y que nos hace más parecidos contigo, y por ende el que nos conoce a nosotros, conoce al Cristo que nosotros conocemos. Por favor, Señor, úsanos, envíanos, danos de ese valor para que tu palabra sea predicada. Y entonces, todos los socorros que creen que su alma está vendida en el infierno, conozca que hay un Dios que la amó tanto, que la llama al cielo. Por favor, Padre, llévanos. ¿Dónde están los que te necesitan, Señor? Llévanos a ellos. Úsanos, Padre, para que tu evangelio sea conocido, que de nuestros labios salga la verdad y esta verdad prevalezca en el mundo, porque tú prometiste y así será. Oramos, Señor, sin poder en nosotros, sin autoridad en nosotros, sino en nombre de aquel que es el poder, aquel que es la autoridad, aquel que es la majestad, aquel que es la salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Envíanos, Señor. Por Cristo Jesús te pedimos. Amén, mi Dios. Amén. Querida iglesia de Dios, que Dios te bendiga, que Dios te use, que tu voz sea conocida en esta semana, en este día, para que el evangelio sea transmitido por ti y vidas conozcan de Jesús a través de la tuya. Dios te bendiga, feliz semana y feliz día. Nos vemos mañana.